Continuemos con este viaje biográfico nuestro y después del encuentro que tuvimos la vez pasada, donde nos apartamos por un momento de la biografía de Luisa y hablamos del contexto social, político, cultural y sobre todo religioso de la época de Luisa, para poder comprender a veces también su lenguaje. Esta noche retomamos el recorrido propiamente biográfico de Luisa. Eso es. Y quisiera partir precisamente de esta profunda consideración, esta vida nueva, una vida verdaderamente nueva, que se nos presenta ante nosotros. ¿Qué se entiende por vida nueva? Es una expresión que utiliza la misma Luisa, precisamente donde nos quedamos en el encuentro, en el primer encuentro sobre la adolescencia, sobre la infancia hasta la adolescencia de Luisa. Sabemos que la adolescencia de Luisa estuvo caracterizada por esta lucha contra el demonio. Luisa fue atormentada por el demonio durante 3 años y fue totalmente abandonada por Jesús, y ella supo afrontar esta situación. Y cuando termina este periodo, ella utiliza precisamente esta expresión: para mí ha comenzado una vida nueva, que abre a lo que será luego todo su extenso y profundo recorrido biográfico, pero sobre todo espiritual, un camino que llevará cada vez más a Luisa a conformarse cada vez más plenamente a la figura de Jesús en una unión cada vez más íntima y completa. Y su camino será siempre un recorrido primero de acercamiento, luego de conformidad, de uniformidad, para después llegar precisamente a la fusión con el don de la vida en la divina voluntad. Y entonces partimos precisamente de esto, de esta etapa. Estamos en 1882, donde precisamente comienza esta nueva vida de Luisa. Jesús la elige como víctima y comienzan a manifestarse los primeros fenómenos de endurecimiento. Y cómo resolver este fenómeno de endurecimiento de Luisa con la intervención de los sacerdotes. Y por lo tanto también encontraremos algunas figuras de sacerdotes que acompañaron la vida de Luisa. Normalmente en primavera, como ya recordamos la vez pasada, la familia de Luisa se trasladaba a la granja de Torre Disperata, a 27 kilómetros de Corato, por el trabajo en el campo, por el trabajo que realizaba el padre, que era un administrador, un colono. Y a la edad de 17 años, precisamente en la granja, ocurre este nuevo y significativo paso en la vida de Luisa, esta vida completamente nueva, pero que se caracteriza profundamente por la inmersión total de la vida de Luisa en la sagrada pasión de Jesús nuestro Señor. Y esta inmersión en la pasión de Jesús se manifestará con un estado de sufrimiento particular que al principio será conocido solo por ella y todo se resolverá entre ella y Jesús, pero luego inevitablemente se hará público. Inicialmente involucrará a la familia y luego, precisamente con la intervención del sacerdote, y todo comienza una noche de un día en el que, más que nunca, ella había sido atormentada por el demonio, tanto que tenía precisamente esa sensación de muerte y veía cómo sus fuerzas la abandonaban. Y de repente, efectivamente, Luisa pierde el conocimiento. Y en este estado, mientras ella pierde el conocimiento, es decir, exteriormente pierde el conocimiento, y en su alma ella ve a Jesús rodeado de muchos enemigos que lo golpean, lo abofetean, le clavan espinas en la cabeza, le quiebran las piernas hasta casi destrozarlo. Y también ve a la Santísima Virgen María que, después de haber recogido a Jesús en ese estado entre sus brazos, se acerca a Luisa y llorando le pide que bese las llagas de su hijo, porque él la ha elegido como víctima. Es decir, es muy interesante este pasaje que ahora leeremos, tomándolo precisamente de este primer volumen de la obra completa.
La Santísima Virgen le dice a su amada hija Luisa: hija mía, ¿ves cómo mi amado hijo es tratado por los hombres? Las horribles y graves ofensas que ellos cometen contra él nunca le dan un momento de tregua. Míralo atentamente cómo sufre tan profundamente. He aquí, la invitación de la Santísima Virgen María es la de mirar atentamente a Jesús y contemplar el profundo sufrimiento de Jesús, porque Luisa será llamada a contemplar ese sufrimiento para conformarse plenamente a ese sufrimiento y a su divina voluntad. Podemos decir que a Luisa se le pide hacer un acto de ofrecimiento, una oblación para entrar en el misterio de la vida de Jesús, por lo tanto, una dimensión oblativa, la de ofrecerse, pero para vivir una dimensión unitiva, es decir, de unión con Jesús. Es por eso que la Virgen al principio llama a Luisa y le dice: ¿ves? ¿Ves cómo mi hijo es tratado por los hombres? Míralo cómo sufre. Porque tú debes aprender no tanto a sufrir, sino a vivir el sufrimiento como lo sufrió Jesús, como un don. Y dice Luisa: yo trataba de mirarlo y lo veía todo cubierto de sangre, lleno de llagas, casi despedazado, reducido a un estado mortal. Sentía tal dolor que habría querido morir 1000 veces antes que ver sufrir tanto a mi Señor. Me avergonzaba de mis pequeños sufrimientos, y la Santísima Virgen añadió, pero siempre llorando: acércate a besar las llagas de mi hijo. Es un paso adelante. Ahora no solo debes mirar atentamente, sino también acercarte con devoción y besar esas llagas sagradas, es decir, debes tocarlas con profunda reverencia. Porque Él, dice la Virgen, te elige como víctima, y si muchos lo ofenden, tú, ofreciéndote como oblación para sufrir lo que Él sufre, le darás consuelo en tanto sufrimiento. ¿No lo aceptas tú? Y finalmente me acerqué, escribe Luisa, y le besé las llagas. ¿Ven? Oblación, unión. Hace una ofrenda, se ofrece como víctima, pero no solo hace esta ofrenda. En el momento en que hace esta ofrenda, se une a Jesús, es también una experiencia de unión. Y parecía que, hecho esto, aquellos miembros tan lacerados se sanaban, y el Señor, que antes parecía casi muerto, comenzaba a volver a una nueva vida. Internamente recibía tales luces sobre las ofensas que se cometen y tal atracción a aceptar ser víctima, aunque tuviera que sufrir 1000 muertes. Porque el Señor lo merecía todo, que yo no habría podido oponerme a lo que Él quería. Y esto sucedía mientras estaba en silencio absoluto. Pero aquellas miradas que nos intercambiábamos eran tantas invitaciones, tantas saetas encendidas que me atravesaban el corazón. La Santísima Virgen especialmente me animaba a aceptar, pero ¿quién puede decir todo lo que pasé? Y finalmente el Señor, mirándome benignamente, me dijo: has visto cuánto me ofenden y cuántos caminan por los caminos de la iniquidad, y sin darse cuenta participan del abismo. Ven y ofrécete ante la divina justicia como víctima de reparación por las ofensas que se cometen y por la conversión de los pecadores que, con los ojos cerrados, beben de la fuente envenenada del pecado. Se te abre ante ti un vasto campo de sufrimientos, sí, pero también de gracias. Por lo tanto, sí, dimensión oblativa, se ofrece y sufre como ofrenda a Jesús, pero también unitiva, porque ese sufrimiento unido al de Jesús le concede muchas gracias. Jesús le promete: ya no te dejaré, vendré a ti para sufrir todo lo que los hombres me hacen sufrir, haciéndote partícipe de mis penas. Para ayuda y consuelo te doy a mi madre. Y esto es ya lo conocemos, lo vemos muy claramente también en el reloj de la pasión, esa participación en las últimas horas de la vida de Jesús. Luisa la vive junto a María y, acompañada, experimenta lo mismo con María, así que tiene como compañera de viaje a la Virgen. Y justamente
Después de algunos días vuelve a repetirse este caer en ese estado de endurecimiento y nuevamente está esa visión de Jesús sufriente que incluso le entrega la corona de espinas, y haber aceptado ese sufrimiento de la corona de espinas a veces la llevaba a no poder abrir la boca ni siquiera para comer. Y aquí es donde la familia empieza de inmediato a tener algunas sospechas, porque la familia comienza a quejarse de Luisa, pero porque la familia creía que el hecho de que ella no comiera no se debía al sufrimiento que sentía por la coronación de espinas, sino que pensaban que eran caprichos, porque Luisa no quería estar en el campo en Torre Disperata, ya que ella prefería estar abajo en Corato, porque así podía ir a misa, podía comulgar, podía vivir su vida con Jesús. Allí le faltaba Jesús. Pero ¿qué sucede? Que una noche este estado de petrificación ocurre precisamente durante una cena con sus familiares. Así que hasta entonces nadie se había dado cuenta de nada, y vuelve a ver esa imagen de Jesús sufriente, pisoteado por la multitud enfurecida. Y Luisa, para dar alivio a Jesús, toma sobre sí los golpes, se interpone en medio. Podemos decir que hace de intercesora. ¿Quién es el intercesor? El intercesor es aquel que se interpone de manera activa entre dos contendientes, no tanto para tratar de unirlos o reconciliarlos, sino más bien para impedir de forma efectiva que uno golpee al otro. Y normalmente, de hecho, el intercesor es quien paga, porque recibe no solo las ofensas, sino también todos los golpes. Y Jesús, por excelencia, es nuestro intercesor, porque sobre sí mismo ha llevado todos nuestros pecados y ha experimentado en sí mismo los castigos que provenían del pecado. Y lo mismo está llamada a hacer Luisa, y al volver en sí, cuando se recupera, se ve rodeada precisamente por su familia, que está desesperada porque no logran entender qué le está sucediendo a Luisa, es decir, este estado de completa inconsciencia y de rigidez, porque habrán intentado moverla, pero estaba así, tenía esta rigidez cadavérica que no le permitía moverse y parecía de hecho muerta. Entonces los padres de Luisa deciden llevarla de inmediato de regreso a su hogar en Corato y buscar urgentemente un médico para atenderla. La sobrina de Luisa, Giuseppina Tarantini, que es la hija de la hermana María de Luisa, en un testimonio recogido por don Benedetto Calvi, el último padre espiritual de Luisa, cuenta así: el médico, después de observar su estado y no lograr comprenderlo, aconseja a la abuela, es decir, a la madre de Luisa, que llame a un sacerdote diciéndole que la medicina en estos casos no puede hacer nada. Y por eso el médico recomienda a los miembros de la familia que tengan cuidado cuando Luisa entra en ese estado y que no la muevan, porque dice que podrían romperla pero no arreglarla, ya que está tan rígida. Y después de este diagnóstico, los padres llaman a otros médicos que, sin embargo, no logran hacer un diagnóstico preciso y no encuentran ningún tratamiento para sacar a Luisa de ese estado de rigidez. Y Luisa sufre porque sabe que no es comprendida por sus familiares y ella no quiere decir qué le sucede cuando cae en ese estado, pero por otro lado los familiares tienen miedo de dejarla sola y le impiden salir, incluso ir sola a la iglesia. Y Luisa, que siente dentro de sí la voz del Señor, se lamenta con él de no poder ser libre, aun estando en su propia casa profundamente afligida. Y precisamente un día Jesús le responde: no quieras afligirte por esto, por tu incapacidad de poder ir sola a la iglesia. Lo que quiero de ti es que te abandones como muerta entre mis brazos. Y aquí entonces se entiende, se comprende el fenómeno místico, para qué sirve. Vean, los fenómenos místicos no sirven para mostrar que sucede algo extraordinario. A nosotros nos parecen así, pero en realidad los fenómenos místicos tienen un significado espiritual que no hacen más que expresar la experiencia que, en este caso,
Luisa está llamada a actuar. ¿Por qué se entra en ese estado de petrificación? Porque Luisa debe vivir lo que el Señor quiere de ella y debe abandonarse como muerta entre sus brazos, y por eso parece una muerta hasta que continúes, dice Jesús, con los ojos abiertos para mirar lo que hago yo y lo que hacen y dicen las criaturas. Yo no puedo obrar libremente en ti. ¿No quieres confiar en mí? ¿No sabes el bien que te quiero y que todo lo que permito, ya sea por medio de las criaturas, por parte de los demonios o directamente de mí, es para tu verdadero bien y no sirve para otra cosa que conducir el alma a ese estado al que yo la he elegido? Así que ya Jesús dice, este es un camino que te estoy haciendo recorrer para llegar a una meta, a un propósito muy concreto que será el de vivir con Jesús, en Jesús y para Jesús. Y esto no es más que el comienzo de este camino. Quiero que tú, por eso te caes en este estado. Quiero que con los ojos cerrados tú estés entre mis brazos sin mirar ni investigar esto o aquello, confiando enteramente en mí y dejándome actuar libremente. Si luego quieres hacer lo contrario, perderás el tiempo y te opondrás a lo que quiero hacer de ti. En lo que respecta a las criaturas, mantén un profundo silencio. También nosotros deberíamos aprender de Luisa. Sé benigna y sumisa con todos. Haz que tu vida, tu respiración, tus pensamientos y afectos, parece que ya le está describiendo en parte el acto de fusión, ¿eh? Tu vida, tu respiración, tus pensamientos y afectos sean actos continuos de reparación que aplaquen mi justicia, ofreciéndome al mismo tiempo las molestias de las criaturas, que no serán pocas. He aquí, Luisa aprende que incluso el sufrimiento reparador debe ser público. Ahora se ve. La gente, sus familiares y quienes están en casa ven exteriormente lo que sucede. Luisa pierde el sentido y el significado de ese estado de endurecimiento. Es este abandono total que Luisa hace en las manos de Jesús. Y si quiere ser sumergida en este circuito de reparación, es decir, en la tarea de vivir como alma víctima, aprenderá que el sufrir es valioso. Y por ahora a ella no le queda más que confiar en Jesús, apoyarse en Él para tener la fuerza. Y Jesús quiere que Luisa permanezca en sus brazos, justamente lo dice con los ojos cerrados, sin mirar ni investigar, confiando enteramente en Él y en su obrar. He aquí, el fenómeno del endurecimiento se repite cada vez más a menudo. Y ella, precisamente a finales de 1882, estamos a mediados de noviembre, y también en diciembre. Ya desde diciembre comienza a estar en cama en ese estado de inmovilidad y a menudo precisamente de inconsciencia que le impide incluso abrir la boca para alimentarse. Es más, cuando los suyos intentan darle alguna gota de cualquier bebida, de inmediato tiene arcadas. Y Jesús interviene de nuevo y le dice, pobre hija, en vez de encontrar consuelo en tus familiares, ven a mí que yo quiero consolarte. Tienes razón en que sufres, pero ¿no recuerdas acaso cuánto más sufrí yo? Hasta cierto punto mis penas estuvieron ocultas, pero cuando llegó la voluntad del Padre de que sufriera en público, salí prontamente a enfrentar confusiones, oprobios, desprecios, hasta ser despojado desnudo en medio de una multitud numerosísima. ¿Podrías imaginar una confusión más grande que esta? Mi naturaleza sentía mucho este tipo de sufrimiento, pero mantenía la mirada fija en la voluntad del Padre y ofrecía esos dolores en reparación por tantos que cometen las acciones más infames públicamente, a ojos abiertos, jactándose de ellos sin el menor rubor. Vean, Luisa está llamada a realizar la misma obra redentora que realizó Jesús al reparar, ofreciendo al Padre Celestial sus propios sufrimientos y sacrificios con un amor inmenso. Y dice precisamente, yo le decía, Padre, acepta mis confusiones, mis oprobios en reparación de tantos que tienen el descaro de ofenderte tan libremente sin el menor remordimiento.
perdónalos, dales luz, para que vean la fealdad del pecado y se conviertan. También a ti quiero hacerte partícipe de este tipo de sufrimiento, le dice Jesús a Luisa, pero ¿no sabes que los regalos más hermosos que puedo dar a las almas que amo son las cruces y los dolores? Tú eres todavía una niña en el camino, por eso te sientes demasiado débil. Cuando hayas crecido y hayas comprendido cuán valioso es el sufrimiento, entonces te sentirás más fuerte. Por eso, lo único que te queda, Luisa, dice Jesús, es apoyarte en mí, descansar en mí, porque así adquirirás fortaleza. Ya veis, una vez más, incluso en el sufrimiento, Luisa es invitada a estar con Jesús, a vivir todo con Jesús. No lo hagas por Jesús, sino vívelo con Jesús. Ella vive, ella está llamada a vivir las mismas cosas que Jesús vivió. ¿Cómo salir de esto? Hay la intervención de los sacerdotes. Cuando los padres se dan cuenta de que los médicos con sus tratamientos no logran ningún resultado y ese estado de endurecimiento continuo ya dura muchos días, entonces deciden tomar en serio el consejo del médico que les decía que llamaran a un sacerdote. Y entonces piensan en el padre Cosma Loiódice, que lo conocimos la vez pasada, este Agustino de Corato que vivía en Andria y que en ese momento se encontraba en Corato, es decir, su pueblo natal, porque con la unificación de Italia hubo la supresión de las órdenes religiosas y por lo tanto ya no podía estar en Andria, donde estaba el santuario en el que residía y realizaba su servicio. Así que regresa a su casa en Corato. Y tenía fama de ser un hombre santo. Probablemente conoce a Luisa desde que era niña. Recuerden que sabemos que Luisa, de joven, entra a formar parte de la Asociación de las Hijas de María porque el padre Cosma Damiano, Cosma Loiódice, se encargaba de las hijas de María, tenía como tarea acompañar a las hijas de María. ¿Y qué hace este sacerdote? Hace lo que hacen todos los sacerdotes cuando van a visitar a un enfermo. Le hace la señal de la cruz en la frente. Pero ¿qué sucede? Que cuando es llamado, porque Luisa está en ese estado, al hacerle la señal de la cruz en la frente, Luisa se levanta, se recupera y parece completamente curada. Este hecho se atribuye a la santidad de este sacerdote. Así que incluso Luisa piensa, sí, me he recuperado porque llamaron al sacerdote más santo, pero no es así. Pasan muchos días en la normalidad, pero esa normalidad no dura. La situación se repite y la familia sigue llamando al fraile, que una vez más la bendice y la libera de su malestar. Y ella vuelve a estar normal. Luisa, por su parte, no piensa que para liberarse de tal estado sea necesario un sacerdote. Ella dice, si esto sucede es porque él es santo. Está igualmente convencida de que su mal no es algo extraordinario, no logra explicarlo. Por eso piensa que sería una muestra de soberbia contar, abrirse para relatar lo que vivía interiormente cuando caía en ese estado. Pero el padre Loiódice no le pide nada a Luisa y ninguno de sus familiares, después de haber visto tanto sufrimiento, cree que Luisa pueda curarse. Sin embargo, Luisa cada vez recupera sus funciones motoras, puede volver a la iglesia precisamente para ir a recibir su tan deseada comunión. Y en este periodo, siempre entre 1882 y 1886, probablemente corresponde al periodo en que Luisa entra en las terciarias dominicas con el nombre de Sor Magdalena. Entra en la tercera orden dominicana. Pero en cierto momento el padre Cosma es trasladado primero temporalmente y luego definitivamente fuera de Corato. Y así para Luisa comienza otra prueba, la más dura de su vida, como ella misma la definirá. De hecho, un día Jesús le dice que después de la comunión la hará caer nuevamente en ese estado, el que ella llama mi estado habitual.
Y Luisa le hace notar a Jesús que no está su confesor, que no está el padre Cosma para poder liberarla, y cree que ese anuncio de Jesús es el anuncio de su muerte inminente, porque si no hay nadie que pueda hacerla volver en sí, nadie puede. Ella dice, entonces eso significa que he llegado al momento de la muerte. Y la familia de Luisa sufre al verla en ese estado, también porque tiene dificultades para pedir y encontrar un sacerdote que pueda ir a casa a bendecir a Luisa. Y con mucha probabilidad, precisamente en este periodo, la familia de Luisa toma una decisión y la cuenta siempre la sobrina de Luisa, Giuseppina Tarantini, que en su relato dice: la pobre abuela, es decir, la madre de Luisa, llora por el dolor de ver a esta hija en ese estado y sin saber qué hacer, decide ir al obispo. Así que entonces van al obispo y acompañada por mi padre se dirige a Trani, expone todo al obispo, quien, interesado en el asunto, ordena a los sacerdotes que vayan donde Luisa. Desde entonces, el sacerdote va todas las mañanas a su cama y ella, por obediencia a los sacerdotes, se despierta de su profundo sopor. Este es el testimonio de la sobrina Giuseppina Tarantini. ¿Quién recibe este encargo? Este encargo lo recibe don Michele de Benedictis, quien conoce a Luisa desde que era niña, probablemente fue quien le dio el catecismo y también él logra con su bendición liberar a Luisa de este estado. Entonces se da cuenta de que la liberación de su estado de rigidez ya no depende de la santidad del sacerdote, sino de la gracia del estado sacerdotal, de ser sacerdote. Por lo tanto, podemos decir que desde este momento Luisa queda en manos de los sacerdotes. Toda la vida de Luisa depende de esto, de los sacerdotes, lo que uno podría decir que es una gracia grandísima, pero en cambio se convertirá en la razón de una verdadera guerra contra Luisa, porque en ausencia del padre Cosma, y a veces también por la imposibilidad de don Michele de ir a la casa, se alternaban muchos sacerdotes de Corato. Y algunos decían que su estado era una farsa, otros pensaban que son los palos los que pueden hacerle pasar a Luisa todos estos caprichos, y otros aún piensan que Luisa quiere hacerse pasar por santa o endemoniada para atraer la atención sobre sí misma. En fin, le dicen de todo. Es considerada soberbia, falsa, embaucadora, una persona que quiere atraer la atención de todos sobre sí misma. Y a menudo los sacerdotes, llamados por su familia, se niegan a ir a despertar a Luisa y se marchan. La reprenden duramente. Una vez, según cuentan los testimonios, Luisa permaneció en ese estado durante 18 días. La madre llora, se mortifica y no logra entender y no sabe cómo salir de esa situación. Y Luisa, en su interior, trata de resistirse al Señor, que quiere que ella se ofrezca como víctima y acepte todos los sufrimientos. Y Luisa aprovecha la ocasión como buena coratina y buena pugliese y propone casi un chantaje. Dirá de sí misma que, si fuera liberada de ese estado, por el mismo Jesús, sin el sacerdote, sin la mediación del sacerdote, le dice a Jesús que todo sería mucho más fácil y hermoso si la cosa se resolviera entre él y su alma. Pero ¿qué es lo que se le escapa a Luisa? A Luisa se le escapa el hecho de que su dependencia de la autoridad sacerdotal tiene una función precisa, tiene un mensaje muy concreto, que Luisa debe ser acompañada en su experiencia por la Iglesia, porque Jesús manifiesta sus obras a través de los sacerdotes. Y por lo tanto, esta dependencia no es, por así decirlo, un estorbo para estos sacerdotes, sino que es una invitación para que estos sacerdotes cuiden de un alma tan preciosa a los ojos de Jesús. Pero Luisa, sin embargo, no lo entiende completamente y a menudo se queja con Jesús, su amigo, y cuando finalmente regresa don Michele de Benedictis, en ese preciso momento, ellos comienzan a conversar entre sí, iniciando un diálogo importante.
y comienza a contarle detalladamente a este sacerdote, con una profunda necesidad de ser escuchado y comprendido, todo lo que le sucede y las extrañas sensaciones que experimenta cuando entra en ese particular estado, un estado que lo sumerge en una realidad diferente y a menudo desconcertante. Incluso el mismo Jesús le ordena manifestar lo que él le dice, y cuando no lo hace, la reprende severamente hasta el punto de amenazarla con no volver más. En fin, aquí comienza no solo la batalla con los sacerdotes, sino también la batalla con Jesús. Pero ¿cuál es ese elemento que lo resuelve todo? Aquí interviene la virtud de la obediencia. La obediencia se convertirá para Luisa en ese instrumento que no solo la pone en orden, sino que le permite entrar en la voluntad de Dios. Para comprenderla, tal vez al principio le cuesta, pero la obediencia será ese instrumento que MMH ayudará a Luisa a crecer. Cuán ciertas son estas palabras dichas por Luisa, ¿eh? Que la obediencia es aquello que es el instrumento para poder entrar en la voluntad de Dios. También nosotros deberíamos aprender muchas veces de la obediencia. Y entonces y así damos un pequeño salto hacia adelante, precisamente tomando este aspecto de la obediencia, dedicar algunas palabras, o mejor dicho, leer algunos pasajes de Luisa, precisamente de los escritos de Luisa tomados del segundo volumen, precisamente sobre la obediencia. Esta mañana estamos al 17 de agosto de 1899, así que segundo volumen, escribe Luisa. Esta mañana, después de haber comulgado, le dije a mi amable Jesús, ¿cómo es que esta virtud de la obediencia es tan impertinente y a veces tan fuerte que llega a volverse caprichosa? Es decir, para Luisa con la obediencia, no fue una vida fácil. Luisa se oponía muchas veces a la obediencia, Después veremos cómo Luisa habla de la obediencia y cómo Jesús habla de la obediencia y cómo Jesús usa el instrumento de la obediencia para educar a Luisa. Y entonces Jesús le responde, pero ¿sabes por qué esta noble señora? Son interesantes los términos. Jesús la llama la noble señora obediencia. Luisa la llamará la señora la impertinente, señora obediencia. Hay muchas formas, incluso simpáticas, en las que Luisa define la obediencia. ¿Sabes por qué esta noble señora obediencia? Y como tú dices, porque, y esta es la virtud de la obediencia, dice Jesús, la obediencia da muerte a todos los vicios. Y naturalmente, quien debe hacer que otro sufra la muerte debe ser fuerte, valiente, y si no lo logra con esto, recurre a la impertinencia y a los caprichos. Si esto es necesario para matar el cuerpo, que es tan frágil, mucho más lo es para dar muerte a los vicios y a las propias pasiones, lo cual es tan difícil, porque a veces, mientras parecen muertas, empiezan a revivir de nuevo. He aquí que esta diligente señora está siempre en movimiento y continuamente vigilando, siempre atenta y en todo momento. Si ve que el alma pone la más mínima dificultad a lo que se le manda, temiendo que algún vicio pueda empezar a revivir en su corazón, le hace tanta guerra que no le da paz, hasta que el alma no se postra a sus pies y adora en mudo silencio lo que ella quiere. He aquí por qué es tan impertinente y casi caprichosa, como tú dices. Ah, sí, no hay verdadera paz sin obediencia. De hecho, cuando uno obedece, también tiene ese sentido de paz. Basta, hace las paces consigo mismo y también con el otro, porque la obediencia silencia a todos, da muerte a todos los vicios, al orgullo, la soberbia. Y si parece que se disfruta de paz, es una paz falsa. Es paz porque está de acuerdo con las propias pasiones, pero jamás con las virtudes. Y se termina arruinando porque al apartarse de la obediencia se apartan de mí, que fui el rey de esta noble virtud. Luego, otra característica de la obediencia, dice Jesús, la obediencia mata la propia voluntad y vierte torrentes de la divina a torrentes la divina. Y claro, porque es como si dejaras de lado a ti mismo y le dieras espacio a Dios para entrar.
tanto que se puede decir que el alma obediente no vive de su propia voluntad, sino de la divina. Y de hecho, el meollo es no vivir, transformar la voluntad humana en voluntad divina. ¿Y acaso se puede dar una vida más bella, más santa que vivir de la voluntad del mismo Dios? Por lo tanto, con las otras virtudes, incluso con las más sublimes, puede haber amor propio, pero con la obediencia nunca. Luego hay otro pasaje muy interesante del 31 de agosto de 1899 y enseguida también el 1 de septiembre. Son dos pasajes donde Luisa es puesta a prueba precisamente en la obediencia. He elegido esto precisamente como ejemplo para decir que el camino de Luisa en esta nueva vida no fue tan sencillo, no era solo estar en la cama para recibir, sino que era una lucha. Luisa no era alguien fácil de domar, así como tampoco lo somos nosotros. Pero Luisa se dejó moldear por Dios, aunque Jesús la puso a prueba durante mucho tiempo. Y aquí, he aquí, comienza el martirio de Luisa con la obediencia. Dice Luisa, habiendo dado el confesor la obediencia de que cuando viniera Jesús debía decirle, no puedo hablar, aléjate. ¿Por qué sucedió esto? Porque el confesor le había dado esta obediencia a Luisa. Cuando venga Jesús tienes que echarlo, tienes que ahuyentarlo, no puedes hablar con Jesús. Y esto para Luisa era la prueba más grande. Pero ¿cómo es que yo siempre me quejo de que Jesús no está, de que Jesús no viene y yo quiero estar con Jesús? ¿Por qué cuando viene Jesús tengo que rechazarlo? Y yo lo tomé como una broma y no como en una obediencia formal. Por eso cuando vino Jesús, porque además Jesús ahí era un poco travieso, ¿eh? Jesús venía a menudo, antes nunca venía, pero ahora que Luisa tenía que alejarlo, venía seguido. Pero obviamente detrás de todo esto hay una pedagogía de Jesús. Por eso cuando vino Jesús, casi sin prestar atención a la orden recibida, me atreví enseguida a decirle, mi buen Jesús, ¿ves lo que quiere hacer el Padre? Y él me dijo, hija, abnegación. Y yo, no, señor, pero la cosa es seria, se trata de que no debo desearte a ti, pero ¿cómo puedo? Y él por segunda vez, abnegación. Y yo, no, señor, pero ¿qué dices? ¿Acaso sabes tú que puedo estar sin ti? Y él por tercera vez, pero hija mía, abnegación. Y desapareció. Luisa, Jesús está decidido a poner a prueba a Luisa precisamente en la obediencia. Y ella, justamente, ¿quién puede decir cómo me quedé al ver que Jesús quería que me dispusiera a la obediencia? Y aquí precisamente está el relato que hace Luisa sobre esta lucha con la obediencia. Este tema de la obediencia es importante porque solo a través de la obediencia podemos comprender cómo Luisa llegó a ese nivel. Y no pensemos, queridos, me pongo yo delante de todos, que también nosotros podemos llegar a vivir en la divina voluntad. Así, hay que enfrentarse a la obediencia y a nuestras resistencias a la obediencia. Y es necesario hacer que la obediencia prevalezca, que la obediencia nos eduque, que la obediencia nos lleve al corazón de Jesús. Habiendo venido el confesor, me preguntó si había obedecido y, después de contarle cómo habían ido las cosas, renovó la orden de obediencia, diciéndome que absolutamente no debía conversar con Jesús, mi único y solo consuelo, y que debía rechazarlo si venía. Y así, al comprender que la obediencia que se me daba era verdadera, en mi interior dije, el fiat voluntas tua también en esto. Pero cuánto me cuesta y qué cruel martirio. Me siento como un clavo clavado en el corazón que lo atraviesa de lado a lado. Y como el corazón está acostumbrado a pedir y desear a Jesús continuamente, tanto que así como es continuo el respirar y el latir, así me parece que es continuo el desear y ver a mi único bien. Por lo tanto, querer impedir esto sería lo mismo que querer impedirle a alguien respirar y el latir de su corazón. ¿Cómo se podría vivir? Y sin embargo, hay que hacer prevalecer la obediencia. Oh Dios, qué dolor, qué tormento atroz. ¿Cómo impedirle a mi corazón que pida la vida? Al corazón que pida su propia vida. ¿Cómo frenarlo?
La voluntad ponía toda su fuerza en frenarlo, pero como se necesitaba mucha vigilancia y de manera continua, de vez en cuando se cansaba y se desanimaba, y el corazón se escapaba y pedía a Jesús. Y la voluntad, al darse cuenta de esto, se esforzaba aún más por frenarlo, pero nada, a menudo perdía. Por eso, a menudo me parecía estar cometiendo continuos actos de desobediencia. Oh, en qué conflictos, qué guerra sangrienta, qué agonías mortales sufría mi pobre corazón. Me encontraba en tales apuros, en tales sufrimientos, que creía que la vida se me iba. Y sin embargo, esto habría sido un consuelo para mí si hubiera podido morir. Pero no, lo peor era que sí, sentía penas de muerte, pero sin poder morir. Son palabras fuertes, pero sirven para expresar cómo esta obediencia para Luisa era realmente una ocasión de sufrimiento, un motivo fuerte de sufrimiento. Pero esta obediencia es el instrumento que Jesús usa para afinar, refinar el alma de Luisa. Así que después de haber derramado lágrimas amarguísimas todo el día por la noche, encontrándome en mi estado habitual, vino mi siempre benigno Jesús. ¿Ven? Y yo, obligada por la obediencia, le dije, Señor, no vengas, porque la obediencia no lo quiere. Y él, compadeciéndose de mí y queriendo fortalecerme en los sufrimientos en los que me encontraba, con su mano creadora, marcó mi persona con una gran señal de la cruz y me dejó. Pero ¿quién puede describir el purgatorio en el que me encontraba? Lo peor era que no podía lanzarme hacia mi sumo y único bien. Así me estaba negado pedir y desear a Jesús. A esas almas benditas del purgatorio se les permite pedir, lanzarse, desahogarse hacia el sumo bien. Solo se les prohíbe tomar posesión de él. Pero a mí no, a mí se me negaba incluso ese consuelo. Por lo tanto, el estado de Luisa, ella se sentía peor que en el purgatorio, casi como en un infierno, así que toda la noche no hice más que llorar. Cuando mi débil naturaleza ya no podía más, el amable Jesús regresó con la intención de hablar conmigo. Y yo, de inmediato, recordando la obediencia que quiere reinar por encima de todo, le dije, querida vida mía, ¿cómo puedo hablar? No vengas, porque la obediencia no lo permite. Si quieres dar a conocer tu voluntad, ve con ellos. Y mientras decía esto, vi al confesor. Jesús se le acercó y le dijo, esto es imposible para mis almas. Las tengo tan sumergidas en mí que forman una misma sustancia, tanto que ya no se distinguen una de otra. Jesús ya está anticipando lo que será la fusión, el acto de fusión, el fundirse en él. Están formados como si fueran una misma sustancia y ya no se distingue uno del otro. Es como cuando se unen dos sustancias, una se transmite a la otra y después, incluso si se quisiera separarlas, resulta inútil incluso pensarlo. Así es imposible que mis almas puedan estar separadas de mí. Y el pegamento lo que hace que esto se funda es la obediencia. Y dicho esto se fue, y yo me quedé con más aflicción que antes. El corazón me latía tan fuerte que sentía que el pecho se me iba a romper. Después de esto, no sé decir, después de esto no sé cómo, me encontré fuera de mí misma y, olvidándome, no sé cómo, de la obediencia recibida, recorrí la bóveda de los cielos llorando, gritando y buscando a mi dulce Jesús, cuando de repente lo vi venir lanzándose entre mis brazos todo encendido y languideciendo. Enseguida me acordé de la orden y le dije, Señor, no quieras tentarme esta mañana, ¿no sabes que la obediencia no lo permite? Y él me ha enviado al confesor, por eso he venido. No es verdad. ¿Eres acaso el demonio que quiere engañarme y hacerme faltar a la obediencia? Dice, no, no soy el demonio. Disculpen. Y ya no funciona más.
Se saltó una parte. Bueno, de todos modos, va al sacerdote y dice, es el sacerdote quien me envía, el confesor. Dice, no, no lo creo. O entonces Luisa dice, entonces besa las manos del sacerdote y Jesús besa las manos del sacerdote. Pero dice, no beso las manos del hombre, beso las del sacerdote, del ministro. Y luego justamente esta obediencia llevará después a Luisa precisamente a abrirse y a entregarse completamente a Dios. Y así llegamos al tercer capítulo. El último, ya casi hemos terminado. Luisa se ve obligada a estar siempre en la cama y se ofrece como víctima voluntaria. Seguimos en 1887. Esta misión de ser víctima de Luisa entra justamente en su punto más intenso. La profunda relación que tiene con Jesús recibe otra manifestación pública, su participación en los sufrimientos de la pasión de Jesús, sirve para la salvación de todos los hombres. El amor por Jesús se abre como consecuencia al amor también por las criaturas, por quienes Jesús se entregó a sí mismo como ofrenda al Padre. Y Luisa está dentro, está involucrada en este movimiento de entrega total de Jesús. Por lo tanto, existe, y es importante, lo hemos dicho antes, pero es importante repetirlo, esta dimensión oblativa, es decir, de ofrecerse a Dios, y la dimensión unitiva de unirse a Jesús, ofrecerse a Jesús, pero unirse a Jesús están íntimamente conectadas. Esto es fundamental. Una es la explicitación de la otra. Por eso, como se verá, precisamente mientras Jesús le pide que se ofrezca como víctima voluntaria para reparar las ofensas de los hombres, al mismo tiempo él, Jesús, promete a Luisa un matrimonio místico que será la experiencia unitiva. Así que su ser víctima y su ser esposa son dos caras de la misma moneda. Y la ocasión la da la guerra de África, que sabemos fue provocada por esas ambiciones colonialistas italianas, y Jesús anuncia su inminente recrudecimiento con un gran derramamiento de sangre. Y Jesús le dice a Luisa que esta es su manera de castigar la ingratitud de los hombres. Y entonces, ¿cómo vive Luisa este llamado precisamente de quedarse en cama para hacer la guerra de África? Luisa percibe estos dos amores que se contraponen entre sí. Por un lado, siente que se le parte el corazón por el dolor de las ofensas que hacen a Jesús, pero al mismo tiempo siente compasión por los hombres que son destinatarios de este castigo. Para ella habría sido más soportable tomarlo todo, cargar con todo sobre sí misma. Y cuando encuentra la fuerza para ofrecer su vida en sacrificio a Jesús, con tal de ver a sus propias imágenes ser perdonadas, Luisa se ofrece por el bien de las criaturas. Y precisamente Jesús le responde a esto, viene en su ayuda en este combate interior y le pide que permanezca siempre en la cama, en un estado de reposo y tranquilidad. El estar ininterrumpidamente en la cama. De hecho, si hubiera aceptado ofrecerse a sufrir permaneciendo en la cama, no de vez en cuando, como hasta entonces, sino cada día durante un cierto periodo de tiempo, Jesús habría perdonado a los hombres todas esas atroces sufrimientos. Pero poniéndose ella misma entre la divina justicia y los graves pecados de las criaturas, Luisa habría perdonado a los hombres tomando sobre sí misma, pero al mismo tiempo estos sufrimientos habrían beneficiado no solo a las criaturas, sino también a ella misma, que una vez purificada en el alma, habría estado dispuesta a celebrar con Jesús este matrimonio místico. He aquí, esta nueva unidad dará al alma de Luisa una transformación adicional, de modo que llegue a ser una sola cosa con Jesús. La imagen que usa Jesús es la de los cirios, dice Jesús a Luisa. Al final, tú y yo seremos como dos cirios, uno al lado del otro, pero puestos en el fuego. ¿Qué hace el fuego? Hace fundir los dos cirios y convierte los dos cirios en uno solo.
He aquí, este es el modo en que a través de esta dimensión oblativa llevará a Luisa a vivir esta otra dimensión unitaria, unitiva con Jesús. Solo así, Luisa no sería tan diferente de Jesús y su vida podría ser más similar. Y he aquí, siempre a los 22 años cumplidos, Jesús le da a Luisa la obediencia de permanecer siempre en la cama y también le da unas reglas claras y precisas para poder vivir plenamente esto, que luego la llevarán a vivir al menos los 3 matrimonios místicos. Y sobre esto dedicaremos precisamente todo el próximo encuentro, un tema de gran importancia. Bien, yo me detendría aquí. Aquí estamos, así está bien, ok. He logrado salir. Gracias, gracias, Marco. Soy muy tecnológico. Gracias, como siempre. Gracias de nuevo. Esta narración es cada vez más sugestiva. Así es, todos podemos darnos cuenta, don Marco, de cómo solo a partir de la comprensión de las dinámicas, ¿no? De la historia biográfica de Luisa, del sucederse y de la comprensión de los hechos. Así entendemos también los escritos, los diálogos, las peticiones de Jesús, las oblaciones y, por supuesto, las uniones. Yo solo quisiera hacer entender esto, que Luisa no era una persona ingenua, es decir, no era alguien a quien se pudiera engañar como se quisiera, porque muchos tienen esa idea, ¿no? De Luisa la santa, precisamente, la sumisa, la que se lo hacía por miedo. Ella no le tenía miedo a Jesús, al contrario, lo enfrentaba cara a cara, no le faltaban las palabras. Hay pasajes donde Luisa parece irreverente hacia Jesús, pero en realidad de esa manera expresa todo el amor que sentía por Jesús. Y no era fácil. Esto es para hacer entender que no era una pobrecita, que ignorantita, que como no tenía todas las posibilidades, entonces el Señor se aprovechó de eso. No, el Señor tuvo que luchar con una voluntad que poco a poco fue moldeando y la hizo cada vez más parecida a la suya. Esto para mí es muy importante subrayarlo, para comprender también la grandeza de los escritos. Exacto. De Luisa. Esta es realmente una de las cosas, digamos, inéditas, sí, realmente inéditas, que están surgiendo de estas conversaciones tuyas. Surge esta foto de esta imagen de Luisa auténtica, ¿no? Incluso apasionada, en cierto sentido, y por lo tanto real. Con nombre Pugliese. Exacto, exacto. Exacto, con sus propios tiempos. Con respeto para los puglieses, ¿eh? Absolutamente, claro, claro. Y esto es, cuando hablo de sugestión, también me refiero a esto. O sea, surge una figura realmente auténtica, eso es. Y también se desmontan muchas, en fin, imágenes que nos hemos ido construyendo con el tiempo. Y este es uno de los aspectos que está surgiendo más, incluso más que antes. Te agradecemos de verdad por este trabajo de profundización, de conexiones que nos estás ayudando a hacer. Y gracias de nuevo. Gracias de nuevo, don Marco. Gracias de parte nuestra, de nuestra familia, de nuestro grupo familiar y de todos los oyentes.